Hola, bendiciones a todos. Qué alegría poder reunirnos una vez más. Es una bendición que Dios nos concede tener la capacidad, tener el tiempo y la suficiente salud para adentrarnos en estos minutos en el tema, en el estudio de la palabra de Dios. Quiero darles la bienvenida. Quiero también felicitarles por separar este tiempo. Sin duda será una bendición para todos nosotros, porque cada vez que abrimos la escritura, cada vez el Señor nos bendice. Y recuerden también que estamos entrando a un nuevo tema. El nuevo tema es una vida espiritual victoriosa. Este es el nuevo tema del trimestre. La semana pasada, si ustedes recuerdan, hablábamos de la amistad. Hablamos de Pablo escribiendo a los filipenses, ¿recuerdan? Y también hablábamos de cómo esa amistad es clave para vivir en una vida espiritual de victoria. Es decir, durante este trimestre estaremos viendo algunas pautas que nos van a ayudar para que todos experimentemos una vida espiritual victoriosa, no una vida espiritual mediana o una vida de bajo nivel. No es así. Pablo nos va a compartir, como le compartió a los filipenses, algunas pautas que él experimentó y que veremos cómo, a pesar de todas las circunstancias, él experimenta la victoria en Cristo. Así que le invito a quedarse, a continuar toda la sesión. No es muy larga, como ustedes ya saben, pero vamos a entrar justamente al estudio de los filipenses. Así que vaya preparándose su Biblia para continuar el estudio en la epístola de Pablo a los filipenses. Si recuerda también, la semana pasada hablamos de algunas características de este libro. Hablábamos, ¿se acuerdan? De las epístolas, qué es una epístola, el género epistolar que Pablo utiliza y cómo él, cuidando el lenguaje, cómo él, cuidando hasta cierto punto las formas, transmite con mucho cuidado, pero con mucha intensidad, lo que dentro de su corazón hay para sus amigos en Filipos. Vimos inclusive dónde estaban ubicadas las ciudades. La ciudad de Filipos, dónde estaba Tarso, que es donde nació Pablo, dónde está Roma, dónde está Grecia, dónde está Macedonia. ¿Recuerdan? Para adentrarnos un poco en ese momento, en ese contexto histórico que predominaba la cultura griega, aunque militarmente, políticamente, el control lo tenía el imperio romano. Hoy vamos a compartir también otros detalles que son importantes conocer para el estudio de las cartas. La lección de hoy se titula Una vida apasionada por Cristo. El texto que estaremos estudiando y al cual le invito a que usted lo lea es Filipenses 1, de los versículos 12 hasta el 30. Es la continuidad de lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a hablar a partir del versículo 12 y hasta el versículo 30 del mismo capítulo 1. Y tenemos aquí como este texto, esta joya que Pablo nos da. Simplemente al leer esto uno puede ver lo que es la pasión en Pablo. Pablo declara en esta parte de Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo es que alguien puede llegar a ese nivel de declarar, de manifestar con tanta seguridad lo que hay en su corazón por Cristo? Bueno, por eso es el tema de hoy, una vida apasionada por Cristo. Cuando hablamos de pasión, tenemos que ubicarnos en su significado. Muchas veces
relacionamos pasión solamente con amor, pero pasión tiene que ver más que con amor, con sufrimiento, tiene que ver más con dolor, tiene que ver más con impulsos, con ánimos que están dentro de nosotros en lo más profundo, que nos mueven. Ese dolor que nos mueve, ese amor tan potente dentro de nosotros que nos hace actuar en un sentido específico. Y ahora hablaremos de la pasión por Cristo. ¿Cómo podemos o qué significa vivir una vida apasionada por Cristo? Cuando leemos a Pablo podemos ver en él lo que realmente significa una vida apasionada. La pasión que hay en la vida de Pablo, eso estaremos viendo durante esta sesión. Las prisiones de Pablo. Si alguien sabía de prisiones, ese era el apóstol Pablo. Si usted recuerda, justamente en Filipos fue arrestado. ¿Se acuerda por qué fue? Recuerda que fue arrestado porque sanó a una niña y cómo los dueños, por llamarlo de alguna manera, sufrieron pérdidas por ese cierre de su fuente de ingresos. Ellos que aprovechaban la condición y el espíritu de adivinación que tenía esa niña. Bueno, Pablo ahí, al afectar los intereses, injustamente fue puesto en la cárcel. Y ya saben cómo la pasó Pablo en la cárcel. Pablo fue encarcelado muchas veces y por mucho tiempo. No solamente ahí, también pasó prisiones en Éfeso. También podemos hablar de sus prisiones, obviamente, en Roma. A mí me gusta pensar que esta carta a los filipenses, Pablo la escribe desde Roma. Hay algunas versiones que la sitúan 10 años antes y que pudiera ser que Pablo estaba preso en Éfeso. Pero bueno, me gusta más seguir con la idea de que Pablo estaba preso en Roma. Cuando hablamos de las prisiones, tenemos que entender que no es el concepto tan como lo conocemos hoy. Las prisiones antes eran lugares peores que las que tenemos hoy. Eran lugares, eran mazmorras, eran sótanos, eran cuevas, eran salones oscuros donde no entraba la luz, con un aire muy escaso, lugares húmedos. Esos eran los lugares donde estaban las prisiones. Las prisiones no eran celdas individuales, como en algunas partes de nuestra sociedad hay, o donde podían tener en una celda algún sanitario para 4 o 6 personas. Sabemos que las condiciones de muchas de nuestras cárceles aquí son pésimas, pero no se comparan aún así con las que se vivía en tiempos de Pablo. En tiempos de Pablo también era costumbre estar encadenado. Entonces, cuando Pablo habla de sus prisiones, habla de sus cadenas, no es en sentido figurado. Pablo está realmente sufriendo en la oscuridad de una prisión, en un gran salón, una gran área, donde estaban muchos prisioneros compartiendo los espacios, donde las condiciones de salubridad eran pésimas. No había ahí agua corriente, no había ahí una alimentación cuidada. No, las prisiones eran algo realmente horrible. Dentro de esas prisiones había realmente 3 tipos de prisioneros o 3 tipos de cárceles. La primera es la cárcel, como se la estoy describiendo ahora, en un gran salón donde allí eran puestos un grupo grande de prisioneros. Y ahí las condiciones eran horribles y ahí las condiciones eran casi de olvidados. Estar en una cárcel era
prácticamente estar olvidado, estar allá en lo último. También había custodia militar, y esa custodia militar se refería a que los prisioneros eran encadenados a uno o varios soldados, y los soldados eran los que lo movían y lo llevaban, y el prisionero siempre estaba encadenado a alguien o a algo. Era común que en las prisiones no solamente los encadenaban de las manos, también les ponían cepos en los pies o en la cabeza, en el cuello. Eran situaciones realmente incómodas e inhumanas. En esta segunda opción de la custodia militar, los soldados eran los que se encargaban de custodiarlos a los presos. Y entonces era normal que los soldados respondían por el preso. Y ustedes pueden ver las historias bíblicas donde en alguna ocasión Pablo, ¿se acuerdan que está en una cárcel y Pablo está ahí con todos y está en la oscuridad y hay un terremoto y las cárceles se abren y el carcelero de Filipos, justamente, se asusta porque piensa que los presos han huido. Está tan oscuro la mazmorra, está tan olvidado ahí, está tan inaccesible que él no sabe si ahí siguen o no los presos. Y Pablo lo calma y dice, tranquilo, ninguno de nosotros se ha ido, aquí estamos todos. Es solamente para que imaginen cómo eran las condiciones. Pablo cuando va viajando, cuando es trasladado de un lugar a otro, Pablo va encadenado a un soldado que va custodiándolo. Pablo va con sus cadenas, limitándoles el movimiento. Imaginen el hierro, no son las cadenas de hoy, es el de hierro pesado la que lo están sujetando. Y había otro tipo de presos que podían pasar una custodia libre, es decir, es como atender una acusación, pero en su casa con ciertas libertades. Pablo conocía justamente estas opciones y la idea más común entre los eruditos es que en tiempos en que escribe Pablo desde Roma, seguramente estaba bajo custodia militar con algún soldado al cual estaba encadenado. La cruz. ¿Qué mira usted cuando observa la cruz? ¿Qué viene a su pensamiento cuando usted medita sobre la cruz? Miren el pensamiento de este pastor y escritor del siglo pasado. Es preciso, dice él, que hagamos algo con respecto a la cruz. Y solamente podemos hacer una de dos cosas: huir de la cruz o morir sobre ella. La cruz. ¿Qué relación hay entre usted y la cruz? Entre nosotros y la cruz. La cruz seguramente nos refleja a Jesús, nos proyecta hacia Jesús. Pero también, si recordamos en el trimestre anterior, cuando hablábamos de lo que significa ser cristiano, hablábamos que ser cristiano implicaba 4 cosas. ¿Lo recuerda? Aquí están. Conocer a Jesús implica un encuentro personal, una relación íntima, obediencia al Señor y tomar la cruz. Cuando hablamos de pasión por Cristo, tiene forzosamente que incluir el abrazar esa cruz. Abrazar la cruz de Jesús y lo que a nosotros corresponde para poder ser igual a Él en su sufrimiento. Así en su muerte, así lo seremos también en su resurrección. Porque el Señor Jesús nos da también una cruz. Y Pablo no solamente la conoce, sino que la abraza y está dispuesto a morir
sobre ella, como lo dice el pastor en la frase que acabamos de leer. Son palabras mayores, pero si queremos entrar al tema de una vida espiritual victoriosa, tenemos que confrontarnos con esta realidad. La cruz de Jesús no es una opción, no hay vías alternas, hay que tomar también nuestra cruz y mostrar nuestra pasión por Cristo. Quiero recordarles por qué hacemos este material. Recordarles que lo hacemos porque amamos la Escritura. La Biblia es vida para nosotros, nos muestra la voluntad de Dios para nosotros. Y anhelamos estudiarla en grupos pequeños, comentarla con nuestra familia, con nuestros amigos, que sea tema de nuestra discusión, que sea tema de nuestro hablar, la palabra de Dios. Y lo hacemos este material porque tenemos un plan que vamos siguiendo y ahora justamente, como ya lo vieron, estamos en esta segundo tema, que es la vida espiritual victoriosa. En una película que vimos hace un par de años, así personificaba este actor al apóstol Pablo. Se dice que Pablo no era tan agraciado físicamente. También era un hombre ya mayor cuando está escribiendo esta carta, las cartas de la prisión, desgastado por el trajín de la vida, por todos los padecimientos y sufrimientos. Seguramente no era tan blanco como este actor, pero lo que sí me gustó la película es por el testimonio que Pablo en esa película, cómo realzan el testimonio que da Pablo en condiciones muy, muy extremas. Vamos a leer este pasaje. Lo tenemos ahí, Filipenses 1:12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Mire qué hermosos testimonios nos está dando Pablo aquí. Mire cómo él puede ver esta realidad. Lo que le ha sucedido ha redundado en progreso del Evangelio. También dice que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo, dice, en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces, él nos está diciendo, lo que me está pasando a mí, este proceso que llevo aquí en la jefatura, aquí en el cuartel, aquí donde está el gobernador, aquí donde se dictan sentencias, toda la gente sabe que estoy aquí por amor a Cristo. Ellos saben del Evangelio porque ha tenido oportunidad él de presentarles a su Señor. Y eso ha hecho que los demás, los hermanos, cobren ánimo y presenten a Cristo, se atrevan mucho más a hablar la palabra sin temor. Y entiende que algunos que no lo aceptan, y tenemos que recordar que Pablo era cuestionado por algunos grupos que no aceptaban su apostolado, y algunos de ellos quizá predican a Cristo solamente por envidia o por retarme, pero hay otro grupo que lo hace de buena voluntad. En ambos casos, sea que lo hagan por molestarme o sea que lo hagan por amor, en ambos casos, dice Pablo, me gozo porque el Evangelio está siendo presentado.
Qué tremendo que Pablo entiende muy bien que está ahí, en ese proceso, presentando, evangelizando, siendo un embajador de Cristo. Eso, hermano, es tener pasión y mostrarle esa pasión mediante el testimonio. Pero pasión o una vida apasionada por Cristo no solamente involucra el testimonio, también pone en juego nuestra fe. Y para esto vamos a seguir leyendo en ese capítulo 1 de Filipenses. Filipenses 1 del 19 al 23 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mire que el conflicto que pone Pablo es tremendo cuando podemos acercarnos un poco a lo que está sintiendo, a lo que está viviendo el apóstol Pablo. Miren qué muestra de fe. Sea lo que resulte, pase lo que pase, aquí se va a manifestar Jesucristo. Él dice, será magnificado Cristo. Es decir, será engrandecido Cristo. Será en mi cuerpo, con lo que me pase, con lo que yo vivo, dice Pablo. Sea porque continúo con vida o sea porque recibo la muerte. Y entonces Pablo hace esa declaración contundente que a usted y a mí todavía nos estremece. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entonces mire qué conflicto le causa a Pablo. Si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, ambas cosas deseo. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mire cómo el apóstol en las situaciones extremas, él está con su fe segura. Su fe segura en quien ha puesto su confianza, que es Jesucristo. Y sea que que Cristo intervenga o que Cristo se manifieste a través de su liberación o a través de una sentencia de muerte, Pablo dice que Cristo sea magnificado, que Cristo sea engrandecido. Esa es la fe que demuestra una verdadera pasión por el Señor. No solamente aquella fe que está condicionada a un beneficio de Cristo, como hay muchos hoy que predican, y ustedes los conocen, que predican un evangelio condicionado a las bendiciones materiales, económicas, de éxito que Cristo puede darnos. Y parece que si no hay esa bendición, entonces parece que el evangelio no es una realidad de nuestra vida. Y Pablo dice, no, sea por vida o por muerte, Cristo se va a magnificar en mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso, mi hermano, es pasión y fe. Y ahora vamos a este tercer y último tema, pasión y santidad. Pablo continúa hablando y entonces avanza y después de darle testimonio de su pasión, de su ejercicio y su presentación como embajador ahí en los tribunales, ahí en la cárcel, ahí con los soldados, ahí también Pablo comienza a hablar de lo que ya vimos, de lo que es la fe y su confianza puesta en Jesucristo. Y ahora dice hay que avanzar en esta pasión y tenemos nosotros que vivir una vida
diferente. Leamos Filipenses 1 del 27 al 29. Solamente, esto es lo que pide Pablo a los filipenses, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esta frase para mí es muy pesada, muy significativa, hermano. Como es digno del Evangelio de Cristo. Es decir, en el nivel que se merece el Evangelio de Cristo. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Pablo nos está diciendo, hermano, que somos llamados nosotros a responder al amor de Jesucristo con una vida digna del Evangelio. La dignidad del Evangelio de Cristo es altísima, excelentísima. Y nosotros que hemos experimentado el inmenso amor de Dios, que hemos sido acercados por Dios. Recuerdan también en el trimestre anterior que hablábamos de la santidad, como Dios ha decidido compartirnos de su santidad y Él nos toma y nos santifica. Eso, dice Pablo, nos obliga, nos pone en un camino donde nuestro esfuerzo, nuestra pasión por Él, nuestro amor más profundo por nuestro Dios y por el Señor Jesucristo, tiene que mostrarse en una vida que le agrade, una vida que sea acorde a la vida que se debe experimentar y testificar en el Evangelio de Jesucristo. No hay oportunidades, hermanos, para niveles medios o niveles limitados en el Evangelio de Cristo. Pablo dice aspirar a lo máximo, que es vivir en santidad. Por eso podemos ver aquí a Pablo diciendo nuestra vida en santidad, en amor profundo, en ese acercamiento a Dios, tiene que mostrar la pasión que tenemos por Él. Quiero llegar a las conclusiones. ¿Cómo vemos, hermano, nosotros la realidad de nuestra vida en relación a lo que Pablo demuestra? ¿Cómo se ve usted? La vida espiritual victoriosa es resultado, hermano, de una pasión por Cristo. Es un intenso amor por Él. Es vivir al máximo, entrega al máximo, servicio al máximo. Es ser consciente, abandonándonos para que el Señor lo sea todo para nosotros. Es realmente de pensarlo, de escucharlo en los labios del apóstol Pablo, uno se siente comprometido, animado, y uno también entiende que es necesario la ayuda del Señor. Lo bueno es que el Señor está con nosotros. Lo bueno es que su Espíritu está aquí para ayudarnos a vivir esa vida victoriosa. Pero es necesario que nosotros vayamos y busquemos esa pasión que el apóstol Pablo nos refiere, a la que él muestra en toda su vida. Nosotros también vivir apasionados por Cristo. Es la manera de que la vida espiritual nuestra sea también victoriosa. Bien, hermanos, quiero agradecerles por pasar este tiempo juntos. Lean los pasajes, lean el capítulo 1 otra vez
usen otras versiones, repasen el video. Por favor, no solamente lo vea usted, estúdielo también. Usted puede tener más acceso a otros materiales, pero también comparta con otros para que nuestros hermanos, para que nuestra familia también sea animada, sea inspirada por el apóstol Pablo a vivir una vida apasionada por Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga. Sigamos orando unos por otros. Hay algunas personas que están padeciendo algo de enfermedad. Algunos ya han salido. Es una prueba de que el Señor está actuando. Nos gozamos por todos aquellos que han sido sanados por la sangre de Jesús, pero necesitamos seguir intercediendo unos por otros. Y sobre todas las cosas, desear, como el apóstol, que la gloria de Cristo se manifieste en nosotros y para Él sea todo reconocimiento. El Señor les bendiga.